Imaginemos que queremos volver en el tiempo a donde estuvimos, por decir algo, en el segundo commit. Para ello tenemos que entender cuáles han sido los commits que han ocurrido hasta ahora, yendo a nuestra carpeta principal del repositorio y escribiendo git log. Ahí nos van a salir todos. El segundo es este de acá, el 97, bla, bla, bla. Lo copiamos y aquí hay varias opciones. Recuerden que tenemos un directorio de trabajo, tenemos un staging y tenemos un repositorio, que es el que realmente tiene todos los cambios. Existe un comando que se llama git reset. Git reset nos permite volver a una versión anterior. Si le colocamos enfrente de git reset, la versión anterior a la que queremos volver. Hay dos tipos de reset, el duro y el suave. Si le damos git reset hard, todo vuelve al estado anterior. Es el más peligroso, pero también el que más comúnmente ocurre y el que más comúnmente la gente usa. Si usamos en cambio de eso soft, volvemos a la versión anterior, pero lo que tengamos en staging sigue en staging. Es decir, si has hecho cambios y le has dado git add, eso sigue ahí disponible para el próximo commit. Simplemente que en el directorio de trabajo vuelve a la versión anterior. Para este caso, como lo que queremos es realmente volver en el tiempo, vamos a darle hard. Enter. Y de repente todo se cambia. Y me dicen que la cabeza es ahora el cambio 97, bla, 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 cambios al archivo. Si vamos a nuestro archivo, por acá, en el editor del bloc de notas, miren, volvimos exactamente a la versión anterior. O incluso si le damos code, historia.txt, y lo abrimos en Visual Studio Code, que es exactamente lo mismo, volvemos a la versión anterior. Más interesante que eso es lo que pasa ahora cuando le damos git log. Cuando le damos git log es como si todo lo que hubiéramos trabajado antes hubiera desaparecido por completo. Esa es la magia de git reset. Tengan cuidado porque esto realmente borra todo lo que ustedes hicieron antes. Entonces puede ser muy, muy, muy peligroso ejecutarlo. Es una forma de volver al pasado de una manera agresiva. Ahora, para entender mucho mejor estos cambios, vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a crear un archivo HTML estándar. Si ustedes no saben HTML, les recomiendo el curso de programación básica que les enseña las bases de HTML y, por supuesto, el curso de desarrollo web online, que encuentras aquí en el curso de desarrollo web online de Platzi. Este es el que te enseña desde cero todo lo que necesitas de HTML5 y CSS3. Para este caso, vamos a usar conocimiento muy básico, que es que si ustedes guardan este archivo y guardémoslo como artículo.html, no, artículo es un nombre aburrido, pongámosle blogpost.html porque vamos a hacer el post de un blog. Y le guardamos con HTML, ya está, queda guardado. Cuando ustedes agregan la extensión HTML, Visual Studio Code automáticamente detecta qué es lo que estamos tratando de hacer y me lo va a autocolorear. Entonces ya podemos crear nuestra estructura básica de HTML. Con esto tenemos una estructura muy básica de HTML, que básicamente tenemos un title, esto no es visible, esto va en el header del navegador. Tenemos un body donde tenemos un título principal H1 que dice aquí vamos a hacer un blog del post y una P de párrafo que dice este es el párrafo de inicio. Si lo verificamos, aquí está blogpost.html, podemos ir a Google Chrome, abrirlo y ya nos abrió la versión más básica de nuestro blog post. Si nosotros vamos en este momento a nuestro repositorio que está acá y le decimos git status, me va a decir, oye, hay un archivo que no está siendo traqueado. ¿Qué pasó ahí? Si le damos ls, ahí vemos todos nuestros archivos, ls-al, aquí tenemos todos nuestros archivos y tenemos uno nuevo que se llama blogpost.html. Le podemos dar git add espacio punto, que nos agrega todo lo que está en la carpeta y aparentemente nos lo agregó. Démosle git status, efectivamente, nuevo archivo, ya está. Pero antes de hacerle commit, vamos a crear un archivo nuevo, vamos a crear un archivo de estilos. Vamos a agregarle estilos a este archivo. Para ello vamos a crear una nueva carpeta y en esa nueva carpeta le vamos a llamar CSS. Si la ven acá, creo una carpeta CSS. Y la voy a crear como nuevo archivo acá adentro. Voy a guardarlo y en CSS, ese archivo lo voy a llamar estilos.css. Es la forma en la que en el mundo de HTML y CSS se guardan los estilos. Y le voy a decir que el body, por defecto, tenga el texto alineado hacia el centro. Ahí está. Y que la tipografía, font family, sea por defecto Arial. Entonces le voy a colocar por acá Arial. Listos. Ya está. Entonces ahí quedó guardado mis estilos. Y lo voy a vincular acá. De nuevo, esto no tiene nada que ver con Git, es más un tema de estilos. Con esto simplemente le coloqué a mi código HTML que voy a agregar una hoja de estilos que está en la carpeta CSS, estilos.css, relativa a donde está el HTML. Entonces aquí está el CSS, aquí está estilos.css precisamente. Y aquí en estilos.css alineamos al centro y lo ponemos todo en Arial. Es más, si queremos verlo mucho más claro, cambiemos el color del texto y pongamos que el texto ahora tenga un color
Deep Ink. Deep Pink. Lo guardamos, volvemos acá, recargamos y ahí está. Si me sale rosado y todo el cuento. Si veo el código, aquí está el mismo código que yo agregué hace un minuto. Si veo estilos.css, ahí está. Pero lo importante es que esos cambios no han ocurrido todavía. Miren que le hice cambios a este archivo, al archivo blog post. Eso significa que en staging hay unos cambios, pero no están estos cambios en staging. Esos cambios solamente están en mi directorio. Y esta carpeta tampoco existe. ¿Será que esto me agrega carpetas? Veamos qué pasa en status. En este momento en status me dice, oiga, yo tengo un nuevo archivo blog post en staging, que fue el que usted guardó hace un rato, pero usted lo acaba de modificar. Y aparte de eso, usted crea una carpeta CSS. ¿Usted está loco? Y miren que ahora que tengo cosas en el directorio de trabajo, en staging y en repositorio distintas, puedo usar simplemente git diff sin hacer nada más. Le doy enter y me dice, estos son los cambios versus lo que usted tiene en staging, lo que está en la memoria RAM, versus lo que usted tiene en el disco duro. Y en el disco duro está el cambio que le hice a estilos.css. Esto es fascinante. Puedo ver exactamente las diferencias entre mi directorio actual y el staging simplemente cuando le doy git diff. Entonces, para agregar todo y que Git no se ponga loco, le decimos agrégame todo, punto. Enter, no pasa nada. Ahora veamos Git status y ahí está. No solamente me agregó blogpost.html, sino también me agregó inmediatamente estilos.css que está dentro de una carpeta. Como a Git solamente le importan los archivos, guarda las carpetas como rutas y automáticamente las crea. Eso es lo mágico de Git. En este momento tenemos en staging todos estos cambios. En el repositorio no hemos agregado nada. Así que vamos a darle git commit -m. Arranco mi proyecto real con HTML y CSS. Y enter. Y dos cambios fueron creados. Ya todo está listo. Le vamos a dar git status. No hay nada que limpiar. Y le vamos a dar git log. Y observen que en el log me sale aquí. Arranco mi proyecto real. Cambios al archivo de la historia para reflejar la correcta. Y este es mi primer commit. Todos los otros cambios que hice desaparecieron porque hice un reset fuerte. Vamos a hacer un par de cambios rápidos a historia.txt. En historia.txt vamos a agregar, hoy hablaremos en vez de su historia, de su vida. Ahí está. Y simplemente le damos guardar. Una vez más le damos git add. Ahí quedó agregado. Ahora le damos git commit -m. Cambio de vida. Agregado, listos. Y vamos a hacer otro cambio y es que vamos a decir su vida y obra maestra. Listos. Archivo, guardar. Vamos a darle otra vez. Git add, git commit, cambio de maestría. Esos fueron todos los cambios que hicimos. Todo muy bien. Ahora vamos a dar git log y podemos ver en el log que los cambios han sido el primer commit, el cambio para reflejar la edad, arranco mi proyecto con HTML y CSS, cambio de vida y cambio de maestría. Si ustedes le dan git espacio log --stat, ustedes van a poder ver los cambios específicos que se hicieron en cuáles archivos a partir del commit. Observen, aquí tengo un cambio solamente en historia.txt donde se cambiaron 2 bytes, aquí se cambiaron 4 bytes, aquí se cambiaron 10 bytes y se agregó blog post y estilo.css y aquí puedo ver otros cambios. Cuando los cambios son más largos de lo que permite ver la pantalla, observen que con la flecha puedo ir arriba o hacia abajo y con la letra Q puedo salirme de ahí. Entonces ahora tengo mucho más claro cuáles son los cambios que se han hecho. En este momento yo tengo esto de la vida y la obra maestra, pero digamos que quiero ver cómo era originalmente este archivo. Quiero ver la primera versión. Quiero ver ese archivo en su primer commit. Para hacer eso hacemos algo que se llama el checkout. Entonces copiemos el indicador del primer commit y aquí le decimos git espacio checkout para ver cómo era el archivo antes. Le damos clic derecho, pegar y le decimos qué archivo quiero de regreso. Quiero el archivo historia.txt, ¿ok? Entonces vamos a darle enter y de repente me cambió un archivo. Y miren, ahora solamente veo el archivo en su estatus original. Historia.txt, díselo a los 32 años, hablaremos de su historia, no tiene todo lo anterior. No ha cambiado nada. Si nosotros vamos a git status, me va a decir que modifiqué historia.txt y que si hago un commit, voy a borrar todo lo que hice antes. Pero si en vez del git checkout de historia.txt con toda esta cosa larguísima, le doy que me traiga el de master, vuelvo a actualizar y miren, volvemos a la versión master de historia.txt, que es la última versión que yo había
comiteado la última vez, que es donde hablamos de la vida y de la obra maestra, que son los cambios anteriores. Esto es muy peligroso porque ustedes aquí pueden ver lo que había antes y lo que había después. Esta es la forma normalmente de volver a una versión anterior con el git checkout. Y si ustedes quieren mantener permanente ese cambio, simplemente lo hacen de la siguiente manera. Entonces, volvamos otra vez a hacer el git checkout, historia.txt, ahí lo cambié. Y miren, volvió a salir lo de hoy, hablaremos de su historia. Cambiémoslo por completo. Vamos a agregar algo así como mañana nos enfocaremos en su vida laboral. Ya no es nada como lo de hoy, hablaremos de su historia. Guardo y le vuelvo a dar lo que le doy toda la vida. Git add punto y le doy git commit -m, reemplazo de una versión por otra de la historia. Cierro comillas, le doy enter, cambiaron los archivos y si le doy ahora git log, puedo ver que en la última versión, aquí tengo los cambios de mi vida por historia. De hecho, si le doy git log -stat, puedo ver que los cambios que hice fueron 7 bytes en el archivo historia.txt y aquí no toqué ninguno de los otros archivos que tengo, blog post o historia.html. Esa es la forma en la que yo puedo volver atrás en los cambios y luego volverlos a enviar a mi rama principal, a la rama master.